noticias y más. Y así arrancamos este nuevo bloque. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla del canal 2 de Carlos Paz Televisión, haciendo nuestro magazine informativo de toda la mañana, noticias y más. 11 de la mañana, 45 minutos. La temperatura a esta hora en Carlos Paz, 20 grados, con cielo ligeramente nublado. Vamos a cambiar de tema y atención que tenemos que hablar un título. A ver, mira. La idea, con quién vamos a hablar ahora, que es el presidente del INDECOM, con Miguel, vamos a hablar de, se viene Semana Santa, y sin lugar a dudas la canasta de Pascuas se ha incrementado en casi un 200%. Por esa razón ya estamos con Miguel Caldete, él es el director del INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo, y también nos dejó un título hoy en Radio Mitre, en la radio donde yo trabajo también, que de alguna manera señaló que estamos en la puerta de una hiperinflación. Preocupante, por cierto. Y por esa razón lo citamos a Miguel Caldete, que ya está con nosotros. Miguel, querido, gracias por esperarnos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saber de ustedes. Igualmente. Bueno, ahí vamos a hablar de este título que estamos viendo allí en pantalla, la canasta de Pascuas que aumentó un 190% y además hay desabastecimiento. Pero un título hoy rondó y que está repercutiendo, que lo dijimos hoy en Radio Mitre, justamente en las puertas de una hiperinflación. ¿En qué se basan para decir y señalar este dato que preocupa sin lugar a dudas? Bueno, en principio, obviamente los indicadores de la espiralización inflacionaria, sobre todo el último semestre, eh, indican que ya estamos en tres dígitos de inflación. Es uno de los factores que se toman para lo que es el considerar lo que es hiperinflación. Segundo, la expansión de la base monetaria. Tercero, la caída en la capacidad productiva, es decir, se produce menor cantidad de bienes, y el hecho de que se expanda la base monetaria obviamente genera una sobredemanda. Otro de los motivos es la voluntad de la gente de correrse de los pesos, de no tener pesos y refugiarse, ya sea en bienes durables, en bienes fungibles, en bienes de uso, de consumo masivo, que pueden ser alimentos, y obviamente aquellos que tienen algún tipo de capacidad de ahorro en moneda extranjera, ¿no? Que ya no se circunscribe solo a la divisa americana, al dólar, sino a cualquier tipo de moneda. Estos indicadores obviamente nos están hablando de justamente un síntoma que se viene viendo con un agravante, que es la estanflación. La estanflación es un fenómeno donde hay una retracción y una caída del Producto Bruto Interno. Hoy estamos con un Producto Bruto Interno similar al del año 2012. Tuvimos una caída en una década de casi 22 puntos respecto de crecimiento respecto de los países de la región, es decir, a un ritmo de un 2% anual, que tampoco es tan grande. Los países de la región, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, tuvieron un crecimiento sostenido en la última década. Argentina no crece desde el año 2012. Y estos son algunos del portfolio de Claro. motivos por los cuales vemos esta situación, ¿no? Miguel, para evacuar dudas y consultas, digo, ¿qué diferencia hay de la hiperinflación a la inflación? ¿Cuál es el punto que preocupa cuando se habla de hiperinflación? Hiperinflación por lo general es aquella que está vinculada a los productos de consumo masivo, en este caso los alimentos. Si bien no tenemos la hiperinflación que vivimos en el año 89, tenemos una situación muy similar y en algunos casos más profunda que la que vivimos en el 2001-2002. ¿Por qué? Porque en el 2001-2002, si bien había una crisis política y una crisis económica, hoy lo que tenemos es deficiencias estructurales en una caída muy fuerte de lo que es la clase media, una expansión de la base de la pirámide de consumo de los sectores más pobres, que hoy está en torno al casi al 46%,
el segundo semestre del año pasado. Esto lo hemos hecho con distintas universidades nacionales, con el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica, de la UCA, y obviamente el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y ya prácticamente en lo que va de este trimestre, el aumento ha sido en torno al 2,5, 2,8 puntos de los niveles de pobreza. O sea que hoy ya hemos pasado los 40 puntos, pero si analizamos los sectores más vulnerables, obviamente en lo que es población urbana y suburbana, encontramos niveles que superan el 50%, sobre todo en franjas etarias de menores de 18 años. Tal cual, datos preocupantes, sin lugar a duda, los que nos está dando a conocer Miguel Caldete, que es el director del INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo. Y el tema nos lleva a hablar de Semana Santa, ¿no? Estamos próximos ya a Semana Santa, época en donde el consumo, por ejemplo, del chocolate a través de los huevos de Pascuas, el pescado, las roscas de Pascuas y las pastas, también se incrementan los consumos, pero que sin lugar a dudas se incrementaron son los precios de esto. Casi un 190% es el incremento del estudio que han realizado ustedes, Miguel. Sí, sí, los promedios van entre un 115% hasta un 160% en promedio, y en algunos casos encontramos, sobre todo en los derivados de cacao, casi un 190%, 189,2% en muchos productos. Lo que sí estamos viendo que todos los productos de mesa de vigilia, nosotros hemos eh, hecho un informe desde Indecom sobre más de 540 puntos de venta, mayoristas, minoristas, comercios especializados como pescaderías, panaderías y obviamente lo que son supermercados y autoservicios. También relevamos productores de fabricantes de derivados de cacao, de huevos de Pascua, de chocolates y demás. Y encontramos ahí una suerte de distorsión de precios que va muy, muy por sobre la media de la inflación interanual, que fue en torno al 15, al 112% en alimentos. Pero también tenemos que tener en cuenta que los seasonal o estos productos de temporada, en este caso Pascua, como puede ser Día de la Madre, Día del Padre, Claro. Navidad o Reyes o Día del Niño, en el caso de Pascua, por lo general, entre 10 y 7 y 10 días previos a las Pascuas, los productos de mesa de vigilia y derivados de chocolate, de cacao, caso de huevos, gallinitas, etcétera, tienen incrementos que van entre un 25 y un 40%. El día después, la semana posterior, vuelven a bajar a un 50% menos, sobre todo los productos derivados de cacao, no así el caso de pescado, filete de merluza, filete de abadejo, el caso de enlatados de caballa, enlatados de atún, que bajan tal vez un 15%, pero siempre con un residual de ese aumento que hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en el caso, por ejemplo, para darte un ejemplo, los enlatados de atún Sí. tuvieron un incremento de un 176%. El caso del cacao es muy particular porque encontramos ahí un incremento de casi un 190% en el insumo, dado que es importado. Los industriales de que producen huevos de Pascua, por ejemplo, nos decían, bueno, nosotros el año pasado compramos el insumo a $1 oficial, que estaba en torno a los 120 pesos. Hoy lo tenemos que hacer con $1 contado con liquidación, que está en torno a los 400 pesos. O sea que necesariamente tenemos que trasladar eso al costo. Si a eso le sumamos los aumentos de energía, los aumentos de costos logísticos, combustibles, paritarias, que en realidad el costo laboral hoy es el menor, pero también existe, obviamente no podemos dejar de trasladarlo, y eso también ha generado en el consumidor un cambio de hábito en su comportamiento. Ese cambio de hábito en su comportamiento que nos dice que fundamentalmente lo que estamos viendo es una suerte de, por ejemplo, doy un ejemplo muy práctico. Ese ejemplo práctico, ¿en qué consiste? Sí. En que si tomamos
la producción de huevos de Pascua, el 80% de los huevos de Pascua que se produjeron este año no superan los 100 gramos, están entre 22 a 110 gramos. El otro 20% superó esa cantidad. Claro. Entonces, Miguel, perdón, más de vamos a medio mostrar, kilo. Sí, hay un gráfico que vamos a mostrar, cedido por ustedes también, donde hacen comparaciones del precio. Ahí estamos viendo el huevo de Pascua de 20 gramos, el huevo de Pascua de 700 gramos, hablar del filete de merluza, cuánto salía el año pasado y este año. No sé si vos lo estás viendo allí en pantalla también, Miguel. sí, lo estamos viendo. Estos detalles del Indecom. Preocupa y mucho, fíjate, un huevo de Pascua, el huevito chiquito de Pascua, del de 20 gramos, el año pasado salía 75 pesos y nos parecía carísimo, y este año lo encontrás en 225 pesos. Se ha multiplicado por 3, es decir, un 200%. La rosca de Pascua tenemos un 158%. El caso de filete de merluza, obviamente no tiene mucho insumo importado, ¿no? Obviamente no tiene cacao. Claro. Lo pescamos y tenemos nosotros. Pero bueno, tenemos un 88% en el mejor de los casos, y esto medido en pescaderías. Si lo medís en no comercios especializados, se dispara hasta un 115%, y en supermercados hasta un 140%. Pasa lo mismo con el abadejo. A ver, el atún enlatado. Si analizás, por ejemplo, el salmón, que Sí. si bien es un corte premium o una comida un poco más sofisticada, el promedio está entre 8.000 y 11.000 pesos el kilo. Oh, el Una salmón, locura. claro. Una locura. Entonces, bueno, en el caso del salmón hay mucho salmón importado, pero más allá de eso también hay mucho abuso Tal en lo cual. que es el season, ¿no? Como te decía, para esta fecha hay un aumento desmesurado, ¿no? Sin lugar a dudas, como lo vemos ahí en el gráfico. Así que, Miguel, con estos detalles, con estos títulos que estamos hablando, que hablamos al comienzo del programa, de esto de las puertas de una hiperinflación, es preocupante. Pero además de preocupante, es activar las alarmas en ese sentido para ver qué va a suceder. Miguel, desde ya, muchas gracias por este contacto, ha sido muy claro, concreto. Seguramente la semana próxima vamos a volver a molestarlo también para ver ya una visión de cara a lo que ha dejado la Semana Santa, lo que va dejando el comienzo del mes de abril también en estos porcentajes de incremento inflacionario. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Gracias por su Gracias, tiempo. a disposición. Hasta luego. Ahí estaba Miguel Caldete, él es el presidente del Indecom. Bueno, con este título, ¿no? Un 190% de los productos de la canasta de Pascuas para este próximo fin de semana extra largo que se viene de Semana Santa, donde los productos se incrementaron hasta casi un 190%, a tener en cuenta. Llegamos al punto final de esta edición de lunes de Noticias y Más. Gracias a todos por acompañarnos como siempre. Nos quedaron algunos temas, algunas notas que mañana vamos a